Hola hermano, bienvenido sea a la célula otro día más, aquí proclamando el nombre del Señor. Qué bueno que le está dando seguimiento a los servicios. Y qué tal si se prepara para alabarle, qué tal si prepara su corazón, sus manos, porque le vamos a empezar alabándole, porque el servicio de hoy está muy bueno. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque tenemos toda la tecnología, porque la pones a nuestro alcance, Señor, para llevar tu nombre, Señor, a cada vez más personas. Te pedimos que abras nuestro corazón, que abras todo entendimiento, Señor. Rompemos todo corazón de piedra, Señor, que todo lo que se diga, Señor, sea de bendición para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, bendecimos este día. Te damos gracias porque tenemos otro día más, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, prepárese para alabarle, porque le tenemos que cantar con el corazón además, y tenemos que estar bien agradecidos con Él. Por eso tenemos que ver qué dice su palabra, para ver cómo alabarle y por qué alabarle. Tenemos que ver Salmos 35:27, que dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Así que como dice ahí en Salmos 35:27, como dice que el que esté a favor, dice el Señor, que el que esté a favor de la causa mía, alábele a Jehová por todo el tiempo. Y también dice que sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, que ama la paz de su siervo. Es palabra muy profunda y nos tiene que caer bien claro, porque Él nos ama tanto que tenemos que estar agradecidos con Él, porque Él ama a su siervo. Por eso tenemos que cantarle alegres, además, alegres tenemos que cantarle, y por eso mismo le vamos a entonar este cántico que se llama Alegría. Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó. Perdido y fui encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Grita. Gozo en lugar de luto, su alegría y amor cambió mi dolor. Su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado. Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó. Perdido y fui encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor para siempre es la
Amigos, ¿saben lo que le acabamos de cantar? Hermosa canción que le acabamos de cantar, que la alegría que nosotros tenemos es la alegría que Él nos está dando todos los días. Y ahora sí se viene la parte de la predicación, pero primero le tenemos que pedir que deje un comentario en esta publicación, donde sea que lo esté viendo, desde su teléfono, desde su computadora, desde su tableta, desde donde sea que lo esté viendo, se puede dejar un comentario, déjenlos aquí abajo. Y también le queremos pedir que comparta la publicación, porque ese pequeñito botón que dice compartir, cuando usted lo pica no sabe el alcance que tiene con sus amigos, que probablemente alguno de ustedes los vaya a enganchar ahí. Y les queremos pedir ese gran favor, que comparta la publicación. Si tiene alguna necesidad también es muy importante que nos la haga saber. Comuníquese con cualquier de sus líderes, comuníquese con él, porque queremos que sepa que estamos con usted. Ahora sí, hermano, lo dejamos con la parte de la aplicación que se viene muy muy buena. Prepare su corazón, prepare su mente, abra su entendimiento, y ahora sí los dejamos con la predicación. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Hoy me tocó a mí, su servidor, Jaime Ceja, compartir el MEP número 3, dando seguimiento al tema que hemos estado desarrollando en estas 2 semanas, en el que estamos compartiendo el tema sobre la depresión. Ya hemos tocado el tema número 1, que fue los síntomas de la depresión y qué es la depresión. En este MEP número 3, a mí me tocó compartir el manejo de la depresión. Vamos a iniciar nuestra célula, nuestro momento con el Señor, ya que no podemos estar reunidos físicamente, pero aún así el Señor nos da la oportunidad de poderlo hacer a través de estos medios para su gloria y para su honra. Vamos a iniciar con una oración. Inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar un día más delante de tu presencia, porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en estos días de contingencia sanitaria, Señor, tú nos permites estar conectados contigo a través de tu palabra, a través de estos medios, y nos permites seguir adelante y nos da la fortaleza para seguir y no caer en una depresión, sino sabemos y tenemos la esperanza y la confianza y la fe de que tú siempre estás con nosotros, estemos donde estemos, aunque no podamos estar reunidos físicamente como una congregación, como los hermanos que somos, pero sí podemos hacerlos a través de estos medios y poder seguir congregándonos para darte toda la gloria y toda la honra. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo cada hogar, que tomes control de mí, Señor, que yo sea un instrumento para poder llevar la palabra que hoy has preparado para todos mis hermanos, y que seas tú bendiciendo mi hogar y los hogares de cada uno de mis hermanos y de todo el mundo, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, hermanos, es un tema muy fácil a veces de hablar, muy fácil de decir. Creo que todos hemos manejado lo que es la depresión o hablamos de la depresión, pero no nos damos cuenta muchas veces de la profundidad que es este tema, que es la depresión. Como les comentaba, mis hermanos han explicado en temas anteriores cuáles son los síntomas de la depresión y qué es la depresión. Que la depresión, por definirlo a grandes rasgos y para no entrar en los temas que ya pasaron, la depresión es una baja autoestima hacia nosotros mismos, una falta muchas veces de algo que nosotros creemos que no tenemos, pero que yo creo que siempre está ahí, y ciertas circunstancias que nos toca vivir que provocan ciertas emociones que hacen que nuestra autoestima disminuya o nos haga sentir menos
ante los demás. Como les comento, a mí me tocó en este MEP3 hablar sobre el manejo de la depresión, cómo nosotros podemos tratar con la depresión. Se puede decir algo fácil, el manejo de la depresión, pero yo creo en lo particular, en lo personal, que hay un punto muy importante desde mi punto de vista de cómo tratar la depresión, que es estar siempre tomados de la mano del Señor. Y ahorita lo vamos a ver más adelante en los puntos que vamos a desglosar aquí en este tema. La depresión nos dice que es un sufrimiento emocional y no es una cuestión, que el sufrimiento emocional no es una cuestión psicológica, sino espiritual. Que no es un sufrimiento, que el sufrimiento emocional no es una cuestión sino psicológica, sino espiritual, sino que las emociones no son controladas a veces tan fácilmente por nuestra psicología. Nosotros a veces no decidimos sentirnos de tal manera o de una o de otra. O sea, a veces uno no decide sentirse alegre o uno no decide sentirse triste. ¿Por qué? De acuerdo a las circunstancias que nos tocan ir viviendo. La pérdida de un ser querido denotaría una tristeza, es una emoción. El nacimiento de un ser querido sería una felicidad, el reconocimiento, una felicidad. Son cosas emocionales que a veces no se pueden controlar o no podemos decidir, sino que suceden bajo ciertas circunstancias. Entonces, a eso se refiere que el sufrimiento emocional no es psicológico, sino espiritual, sino que lo emocional, el sufrimiento emocional o el bienestar emocional está ligado con nuestro espíritu y con nuestra alma. Dice que la depresión puede ser o no una enfermedad mental, pero que es definitivamente una enfermedad del alma. Es algo que sí se puede... las emociones afectan nuestro yo interior, nuestra forma en que nos comportamos y nuestra forma en que vemos las cosas y cómo nos dirigimos con los demás, y muchas veces dentro de nuestra familia, porque muchas veces afuera aparentamos que estamos muy bien, pero realmente en nuestro interior estamos derrotados y abatidos, que es lo que habla, que es la depresión, ¿no? Es una baja autoestima, que aunque, como lo mencionaron en temas anteriores, hacemos muchas veces creer que estamos muy bien, pero la realidad es que estamos destruidos y derrumbados por dentro. Y en vamos a ver 3 puntos de cómo podemos manejar este tipo, o cómo podemos manejar la depresión. Se puede escuchar fácil o se puede decir fácil de cómo manejar la depresión, pero la realidad es que es muy, muy duro y es muy difícil. Pero yo creo que cuando uno se toma de la mano del Señor, yo creo que esa es la principal herramienta para uno poder manejar la depresión. Como punto número 1 nos marca que primero tenemos que identificar la razón de nuestra depresión. Identificar la razón de nuestra depresión. Ya vimos lo que se siente la depresión y qué es la depresión, pero ¿qué me provoca a mí esta depresión? ¿Qué es lo que me hace sentir mal? ¿Qué es lo que me hace sentir menos? ¿Qué es lo que me hace no poder sentir un gozo de quién soy, de dónde estoy, de con quién estoy? Muchas veces nos confundimos y no sabemos. A veces pensamos que algo físico es lo que nos hace falta, pero cuando tenemos esa cosa física, nos damos cuenta que seguimos en el mismo estado. Muchas veces creemos que por una persona estamos en una situación de depresión, y cuando esa persona está con nosotros a nuestro lado, nos damos cuenta que tampoco es eso lo que nos llena y nos da el gozo y la paz. Entonces, muchas veces nos confundimos y realmente no identificamos qué es lo que nos causa una depresión
en nuestra vida. Simple y sencillamente nos sentimos abatidos, derrotados, y no sabemos a veces qué es lo que nos está causando esa depresión, ese malestar. Y nos marca como punto número 1 identificar identificar la razón de esta depresión. Y muchas veces hay pecados en nuestra vida, cosas que hemos hecho que necesitamos confesar para poder liberarnos. Muchas veces hay cosas en el pasado que hicimos que nos mantienen en una situación de autolástima, de mantener nuestra estima baja, y no nos permite seguir avanzando, no nos permite dar el siguiente paso porque todavía nos seguimos sintiendo culpables de algo que cometimos en el pasado. Entonces es muy importante primeramente hacer un análisis si yo he cometido algún pecado que a mí me mantenga atado a algo que no me deje avanzar. Otro punto es examinar nuestros deseos, nuestras actitudes y nuestro comportamiento que tenemos hacia algo o hacia alguien, y cómo podemos examinar estos deseos, estos comportamientos, estas actitudes, confrontándonos con las Escrituras, leyendo las Escrituras para ver qué es lo que nos dicen de qué, cómo nos debemos de comportar, de cuál debe ser nuestras actitudes. O sea, nosotros tenemos que relacionarnos con el carácter que Jesucristo nos vino a mostrar cuando Él caminó entre nosotros. Un camino de rectitud y de integridad en el que Él buscó y caminó siempre en rectitud. Entonces sería hacer un análisis en nosotros mismos de cuáles son nuestros deseos, qué estoy deseando, porque muchas veces esos deseos nos llevan a hacer cosas que no deberíamos de hacer, y que a final de cuentas pensamos que satisfaciendo esos deseos nos van a llevar a un bienestar, pero realmente nos damos cuenta que al satisfacer estas cosas o al llevar a cabo estos deseos, lo único que hacen es sentirnos mal, y al llevar estos deseos o estas actitudes nos llevan a cometer un pecado, lo que nos regresan al punto anterior, que si no habíamos cometido algún pecado, al tener ciertos deseos que no son de edificación para nuestra vida, nos llevan a cometer pecados que nos llevan a una depresión todavía más profunda. Otro de los puntos es que si el pecado está envuelto directamente, debemos confesar nuestros pecados, y sobre todo debemos de creer que somos perdonados. O sea, una vez que hemos reconocido si hay un pecado que nos causa esta depresión, enfrentarlo, declararlo, confesarlo, y sobre todo pedir perdón sobre este pecado que hemos cometido, esta falta que hayamos hecho, y nosotros sentirnos perdonados. Por ahí comentaba un psiquiatra muy conocido, en el que comentaba que decía que si él pudiera convencer a sus pacientes de que sus pecados son perdonados, si él podría convencer a sus pacientes de que tus pecados eran perdonados, que el 75% de los que acudían con él saldrían de su situación de depresión al día siguiente. ¿Por qué? Porque podrían encontrar una paz interior y una tranquilidad que los quitaría de esa depresión. Entonces es muy importante identificar la razón por la cual nos sentimos en un estado de depresión. Parece fácil, pero es realmente hacer una introspección en nosotros de qué es lo que me está llevando a sentirme de una manera determinada. Vamos ahí a un salmo, el Salmo 139, 23-24.
¿Qué nos dice la palabra un poquito al respecto de esto? En el Salmo 139, 23, versículo 23-24, está exclamando David en estos salmos a nuestro Señor Jehová. Y en el Salmo 23 dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. Aquí se fijan cómo David, y algo que nosotros debemos de hacer es clamar al Señor y decir que examine nuestro corazón. ¿Qué hay en él? ¿Qué hay en él? El Señor conoce nuestros pensamientos. Si uno se mete con el Señor, realmente a veces nosotros mismos no sabemos, pero el Señor nos lo puede revelar a través de su palabra, a través de su divinidad, a través de su grandeza, a través de su misericordia, y nosotros poder entender lo que nos está llevando a sentir un estado de depresión, que a veces buscando en el mundo, en consejos, a veces con personas, muchas veces en vez de ayudarnos nos suben más en la depresión, cuando la respuesta la tenemos delante de nosotros mismos y la conocemos más como hermanos, que es Cristo nuestro Señor, quien vino a salvarnos y a redimirnos de nuestros pecados, para quitarnos esas culpas y esas cargas y poder sentirnos liberados. Siguiendo con otro punto, primero es la identificación de la razón de nuestra depresión, y uno de otro punto que nos marca es reconocer el sentido de la depresión, reconocer el sentido de la depresión. ¿A qué se refiere con reconocer el sentido de la depresión? Saber qué es lo que está sucediendo, saber, una vez que hemos identificado, una vez que nosotros identificamos qué nos causa una depresión, nosotros podemos decidir si seguimos o no los sentimientos y estas emociones que nos están llevando a un estado de depresión. Por eso la importancia de identificar el qué nos está causando la depresión, qué nos causa este estado de depresión. Porque una vez que lo hemos identificado, nosotros podemos decidir si seguimos en este estado de tristeza que ha sido ocasionado por esta circunstancia. Y es cuando nosotros podemos darle un cambio a este estado de depresión, porque decidimos ya hacer un cambio, decidimos dejarlo, que ya no siga atormentándonos, porque ya identificamos qué es lo que me estaba deteniendo, qué es lo que me estaba sumiendo en esta depresión, y ahora decidimos darle un cambio, decir, esto ya no me va a afectar. Otro de los puntos es, como se los comentaba, es creer y confiar en el poder de Dios para la restauración y el gozo de nuestra salvación. Esto es que debemos de confiar en que la palabra de Dios que nos ha dado a través de las Escrituras es para nuestra salvación y para nuestro gozo, y que debemos dejar todas esas cargas, que no debemos de dejarnos guiar por los sentimientos o las emociones, que aunque como se los platiqué hace unos momentos, a veces son cosas que nosotros no decidimos que llegaran a nuestra vida, pero sí decidimos si les hacemos caso o si las seguimos. Entonces hay una diferencia. Nosotros no decidimos cuándo llegan o cómo llegan, pero sí decidimos si las vamos a seguir o si las vamos a dejar, o qué tanto nos van a controlar. Y una parte, o gran parte, que nos enseñan las Escrituras es hacer esto, porque nosotros lo dejamos en manos de Dios para que no rija nuestra vida, ni las emociones, ni los sentimientos. Entonces, veamos aquí lo que nos dice en Salmo 51, versículo 10 y 12. David sigue clamando al Señor. Como ustedes saben, David tuvo momentos
en su vida muy difíciles, en las que fue exiliado, perseguido, para quitarle su vida, y en los momentos de necesidad, lo que David hizo fue clamar al Señor, siempre clamar al Señor y pedirle guía y pedirle consejo. Veamos aquí lo que nos dice Salmo 51 en el versículo 11 y 12. Dice así, Salmo 51 del 10 al 12, perdón, nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vemos en este salmo cómo David, a pesar de todas sus circunstancias que él vivió, de vivir en aislamiento, de vivir solo, de pasar, yo me imagino que hambre, frío, de todo en este exilio, él clamaba a quien sabía que podía sacarlo y podía salvarlo de caer en un estado de depresión profundo del cual ya no se podría levantar, y que era clamar siempre al Señor, porque él siempre clamó y sabía que el Señor conocía lo que había en su corazón y siempre le pedía la fortaleza, esa fortaleza que nosotros debemos de pedir en los momentos en los que más solos nos sentimos, porque la depresión muchas veces lo que causa en nosotros es una soledad, nos hace sentir que estamos solos y que no le importamos a nadie, o que a nosotros no nos importa nada, pero eso es algo que el enemigo siempre nos quiere sembrar para alejarnos, para destruirnos, para desanimarnos. Entonces aquí la importancia de siempre estar agarrados de la mano del Señor y decirle: Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, tú eres mi salvación, tú eres mi roca. Entonces vemos aquí en este salmo, que lo voy a volver a leer porque es muy interesante, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu espíritu, tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Qué palabras tan importantes que deberíamos tener siempre presentes en los momentos en los que nos encontremos abatidos y que sintamos que no tenemos esperanzas o que no podemos más, ¿no? Siguiendo aquí con el tercer punto, nos comenta algo que yo creo que es algo que nunca debemos dejar de hacer, independientemente de la circunstancia en la que estemos. En este caso que hablamos de este tema específico, como es la depresión y como muchos otros, que nos dice que siempre, en todo momento, en todo lugar, sin importar cómo nos sintamos, debemos de alabar y darle gloria y la honra a nuestro Señor. Veamos aquí lo que nos dice, para continuar ahorita, lo que nos dice en Hechos 16:25. Hechos 16:25 nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En este versículo, para hacer un poquito el contexto, cuando Pablo y Silas fueron a predicar a Filipos, predicaban y fueron encarcelados por el simple hecho de estar predicando, y a pesar de que ellos fueron apresados sin ningún motivo, sin ninguna justificación, cuando ellos fueron apresados, y aparte que fueron apresados, fueron azotados con vara, ellos a medianoche se pararon y dice que oraban a Dios y cantaban himnos, y que todos los que estaban ahí presentes los oían, y fue tanto esto que Dios los escuchó, porque yo creo que siempre Dios escucha nuestra alabanza, nuestro ruego, siempre está el Señor ahí. A veces nosotros creemos que no, pero
pero siempre el Señor escucha nuestros ruegos. Y comentan aquí que fue tanto que se estremeció que estremeció al guardia y los liberó y los ayudó. Entonces, he ahí la importancia de que independientemente de la situación por la que estemos pasando, en este caso que es la depresión, siempre alabemos y demos gloria a Dios y saber que Dios va a restaurar nuestras vidas y que nunca nos va a abandonar. Vamos ya a dar por terminada este tema. Era un tema corto, pero conciso, no es muy fácil de explicar, no es muy fácil de decir a veces cómo manejar cierta situación, porque la depresión, como lo mencionamos, son muchos factores, pero algo que sí es importante es que la depresión siempre nos quiere hacer sentir menos, y que la depresión yo creo que es una herramienta del demonio, porque nos quiere hacer sentir vacíos, nos quiere hacer sentir solos, y por lo general esto nos empuja a aislarnos y muchas veces a alejarnos del Señor. Y por eso es muy importante siempre estar agarrados de la mano del Señor y saber que Él nunca nos abandona, que nunca nos ha abandonado, que Él siempre ha estado ahí para respaldarnos. Entonces es importante ahí recalcar el estar siempre tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ya para terminar con esto y una pequeña conclusión, nos dice que debemos de recordar que las circunstancias que provocan nuestra depresión son temporales y que el Señor nos llevará a través de ellas hacia el otro lado. ¿A cuál otro lado? Al lado del gozo, de la paz y del bienestar y la tranquilidad de nuestra alma y de nuestro espíritu. Muchas gracias, les doy las gracias por su atención. Espero que esta palabra les sirva, sea de edificación para sus vidas. Lo fue para mí, estuve leyendo el tema y la verdad es ayuda bastante a veces, porque a veces uno cree que está solo en este tipo de circunstancias, pero no somos los únicos. Y yo en lo personal he pasado por ciertas altibajos y traté en varias ocasiones de querer salir por mí mismo, y me di cuenta que prácticamente es imposible, sino que imposible, y que he podido superar todas estas etapas por medio del único posible, que es Jesucristo nuestro Señor. Me despido de ustedes, hermanos, bendiciones para ustedes, y me despido con esta pequeña oración. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste estar reunidos, aunque es virtual, pero nos permite, Señor, poder hablar de tu palabra, compartir de tu palabra. Y sé, mi Dios, que tú nunca nos abandonas, que siempre estás con nosotros, que siempre cuidas de nosotros, que siempre nos respaldas, mi Dios. Estemos donde estemos, independientemente de la circunstancia que estemos pasando, de cómo nos estamos sintiendo, tú siempre estás con nosotros, tú siempre nos estás hablando y tú siempre nos das ánimos y refuerzas nuestro ánimo para seguir adelante, mi Dios. Te damos gracias, te pido que bendigas la vida de nuestros hermanos, que bendigas a nuestra congregación, a nuestra iglesia, y que bendigas a todo el mundo. Gracias te damos, toda la gloria y toda la honra sea para ti, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Me despido, hasta luego.